El proyecto era recuperar el protagonismo de nuestra ciudad en el archipiélago y proyectar desde esa posición de recuperación la imagen hacia el resto de España. Eran conscientes los propios ciudadanos que Las Palmas de Gran Canaria había caído en la valoración que tenía ante tantos peninsulares que nos visitaban en los años 60, 70, en el auge del turismo, la crisis posterior del turismo, y eso había generado una situación como de pasividad, de desánimo, y había que recuperar que la ciudad se sintiera una ciudad importante. Y ese era el mensaje que yo quería transmitir. El proyecto que yo tenía luego no coincidió con lo que me encontré de paredes adentro. Yo esperaba tener un ayuntamiento más moderno, más informatizado, porque en mi campaña había visitado varios ayuntamientos peninsulares, entre ellos Alcobendas, una ciudad pequeña vecina de Madrid, Zaragoza, Sevilla, y me había quedado asombrado del grado de modernización, de informatización, de manera que los ciudadanos pagaban desde su casa los impuestos, las tasas, los permisos de residencia, etcétera, ¿no? Y aquí estábamos con unas colas, y esas colas todavía, desgraciadamente, se mantienen en el edificio del Metropol. A mí me parece una imagen pésima, y ha habido que ir corrigiendo, introduciendo esos elementos que van permitiendo y que van a permitir, al acabar este mismo año, que podamos compararnos con esos niveles de modernización que tienen otras ciudades, incluso de menor número de habitantes que nosotros. Entonces, ¿qué parte, teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir, qué parte de ese proyecto de ciudad que usted tenía se ha podido llevar adelante? Se ha podido aquellas necesidades apremiantes que los vecinos me habían expuesto en la campaña electoral. Como saben, yo firmé una serie de documentos de compromisos con las asociaciones de vecinos en plena campaña electoral, en base a lo que ellos me reclamaban como prioritario. Y esa prioritarización fue fundamental cuando nos encontramos con, diríamos, el regalo de Rodríguez Zapatero para todos los ayuntamientos de España, al margen de la ideología, de unos millones importantes de inversión. Por ese motivo, Las Palmas de Gran Canaria, en los 2 años de aplicación de dicho plan, recibió 104 millones de euros que los dedicamos a atender esas necesidades primarias, esenciales, de arreglos, de suministro del agua potable a domicilio, porque había aquí casas que no recibían el agua a domicilio o que no conectaban con alcantarillado. Son cosas increíbles, pues nuestra orografía y la autoconstrucción que desarrolló esta ciudad en los años 70-80 ha llevado a esas situaciones un tanto de anarquía. Y ha habido que corregir, y la culpa no lo tienen los vecinos, la culpa la tiene la dejadez de otros gobiernos que no atendían ni veían esa necesidad prioritaria, porque es inimaginable para los que vivimos en la ciudad baja darse cuenta de lo que significa no tener el agua a domicilio. Aparte de esos compromisos de los que he cumplido entre el 70 y el 75%, yo creo que el plan estratégico elaborado por esta ciudad hace 2 años es fundamental. Tenemos ahí un modelo de ciudad de futuro, de lo que queremos que se transforme. Decía un escritor canario, paisano nuestro, frailesco, Domingo Doreste, tiene una calle ahí en Vegueta, que transformar una ciudad era hacer una obra de arte. Esa frase la pronunció en 1914 en el Teatro Circo del Puerto ante una reunión de jóvenes. A mí me ha parecido una sorpresa y una guía a seguir, porque de eso se trata, de hacer de la ciudad una obra de arte. Entonces eso incluiría que lo que se plasmó en el concurso del litoral a través de una enorme participación de proyectos de arquitectos canarios y de fuera, pues que se pudiesen ir ejecutando a lo largo de los próximos 20 años. Que eso incluía también ese plan estratégico, pues la solicitud, presentarse para ser capital cultural europea en el año 2016, y en eso estamos. De manera que queda muchísimo por hacer, sin ninguna duda, y ganas tengo. Básicamente por la experiencia. La experiencia debe darle confianza, porque si he pasado por múltiples administraciones, desde el primer gobierno autónomo de Canarias, montar aquella estructura donde no había una administración autonómica o regional, luego en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el de Educación y Ciencia, todo eso me ha hecho ver que hay gente competente, hay gente cualificada, que ha habido crisis económica. Yo he vivido unas crisis en Canarias, otras crisis las he vivido de ministro en Madrid. Yo mismo tuve que aplicar la congelación salarial de los funcionarios públicos en el año 94 y no se hundió el mundo.
E incluso defendí que este año había que hacerlo desde los presupuestos, desde enero, y no tomar la medida en el mes de abril o mayo. ¿Por qué? Pues porque la situación que se veía venir es la que es, desgraciadamente. Nosotros no la hemos creado, pero tampoco nosotros solo podemos combatirla. Es imprescindible estar unidos para que la crisis se remonte. Y yo creo que la experiencia es la única que puede garantizar, porque lo de iluminados está bien para la literatura. El joven con 25 años, que es un genio, puede serlo en el violín, en el piano o en un proyecto arquitectónico, pero resolver los temas de transformar la ciudad, eso solo no lo puede nadie, pero acompañado de un buen equipo se puede. Primero porque yo he nacido aquí, vivo aquí y he vivido en otros lugares. Y en otros lugares he podido contrastar, comparar. Yo veía cómo se protegía el casco histórico en determinadas ciudades. No voy a poner el caso de Florencia, donde viví un año, sino simplemente el amor que había por mantener una determinada fachada. Y yo decía, pues si en Vegueta tenemos montones de cosas más importantes. Yo cuando veía Santa Cruz de la Palma o La Laguna en los años 60, la especulación se derribaba, luego se inventaron aquello, el estilo neocanario, la falsedad, la imitación, todo eso me parecía indignante y lamentable. Entonces la experiencia de vivir, comparar y ver, pues me llevaba a querer y a tener confianza que esta ciudad pueda hacerlo. Yo recuerdo una vez que siendo presidente del gobierno de Canarias pensé en meter en una guagua, en un avión primero, en una guagua después, algunos alcaldes de municipios rurales con unos núcleos históricos fantásticos, y que se estaban deteriorando como consecuencia de la inversión de los ahorros que venían de Venezuela en los años espléndidos para los que habían emigrado a Venezuela, ¿no? Y estaban cargándose, y se lo han cargado muchísimos esos municipios rurales, para enseñarles en Austria, en Baviera, la cantidad de pueblos que repiten la misma arquitectura, y ahí los arquitectos saben que si quieren hacer experimentos de modernismo, lo hacen en edificios públicos en las capitales, en las grandes ciudades y punto. Pero lo que es histórico, lo que conserva, hay que conservarlo y mantenerlo. Y esos criterios que ha acumulado como consecuencia de la experiencia vivida, no en vano los años que tengo son los que son, es lo que yo quiero aportar, porque, repito, me da confianza en que podemos.